Tú necesitas hacer tu parte, evitar las circunstancias que te lleven al pecado, evitar las influencias de las personas que te lleven al pecado, evitar concurrir alrededor de personas o acciones o prácticas o costumbres o momentos que te lleven al pecado. Muchas personas están enfrentando una lucha interna en sus espíritus en cuanto a dejar de pecar. Quieren dejar de pecar, quieren agradar a Dios, quieren vivir constantemente en victoria sobre el pecado, pero se encuentran constantemente cayendo en el pecado. En este video quiero abordar el tema ¿por qué no puedes dejar de pecar? En primera instancia quiero indicar que este es un tema que requiere mucho esfuerzo, atención, esmero y dedicación por parte de la persona que está intentando dejar de pecar. Es totalmente posible. La palabra de Dios abunda en enseñanzas que nos llevan a un punto en donde podemos realmente tener victoria constante sobre el pecado. Sin embargo, yo quiero apelar a la sobriedad. Porque muchas veces la persona solamente está buscando una salida rápida, algo rápido, algo no muy profundo que pueda resolver la derrota constante que está enfrentando. Este tema, el tema de la santidad, el tema de vivir agradando a Dios consistentemente, usualmente va a requerir que el individuo esté abierto a que se le exponga más profundamente la palabra de Dios. Más exactamente la palabra de Dios. Esto requiere esmero y dedicación para sentarse y entender las explicaciones de la palabra de Dios, esa búsqueda profunda de Dios, de la mente de Dios, para aspirar a la victoria. Ahora, este video quizás no contenga información exhaustiva en todo el concepto de la palabra, pero dará información precisa para todo aquel o aquella que desee llegar a una experiencia en Cristo en donde abandona el pecado, en donde deje de pecar. Ahora, si te encuentras en esta lucha, en donde quieres dejar de pecar, pero te encuentras cayendo constantemente, yo quiero decirte que no eres la única persona. Este mundo está lleno de personas que están en esta búsqueda de la santidad. No eres la única persona que ha estado buscando, que quieres, que percibes internamente que Dios está exigiendo, demandando o llamando a algo superior. Por lo tanto, ten esa consolación interna que no eres la única persona. Esto es algo que es posible lograrlo, pero muchas personas están en este estado en donde quieren servir a Dios, pero constantemente caen en pecado. Y es que la lucha contra el pecado, contra la carne, contra el diablo es algo común a todos los seres humanos, pero a Dios gracias, la victoria también es común. Por lo tanto, tenga usted esperanza sabiendo que sí es posible alcanzar este nivel de vida espiritual. Es totalmente posible por medio de Jesucristo, por medio del poder de Dios, por medio de la instrucción necesaria de la palabra de Dios. Es completamente posible vivir esta vida o vivir una vida consistentemente sin tener que pecar. Ahora bien, las personas que están en esta búsqueda de dejar de pecar usualmente son personas creyentes o personas que han hecho el paso de arrepentimiento. Y es preciso explicar la razón por la cual el individuo constantemente incurre en el pecado. Hay algo que se llama naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal. Y quiero ver brevemente algunas porciones o una porción que habla acerca de la naturaleza carnal para que usted pueda comprender qué es y ver que según la palabra usted puede ser vencedor de esa naturaleza. En el libro de Romanos capítulo 7, versículo desde el 17 hasta el 25, vemos este concepto de la naturaleza carnal. Y primero que todo, ¿qué es la naturaleza carnal? Es aquel espíritu. La naturaleza carnal es aquel espíritu que se rebela contra Dios y contra todo lo que Él dice. Es común a todos los seres humanos, excepto a Cristo, y lo heredamos de Adán. Ahora, esta naturaleza carnal vive en el espíritu del hombre y eso lo vemos claramente en el libro de Romanos capítulo 7 entre el versículo 17 a 21 donde dice de manera
que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Aquí en estos versículos vemos que esta naturaleza vive dentro del espíritu del hombre. Pero avanzamos un poco más al versículo 25. Esta naturaleza pecaminosa lleva al hombre a vivir una doble vida conflictiva, en donde procura agradar a Dios, pero a la vez incurre en el pecado. Y esto lo vemos en el versículo 25. La segunda parte dice lo siguiente: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces aquí vemos esa lucha interna. Yo quiero agradar a Dios, pero a la vez incurro en el pecado. Entre el versículo 15 y el versículo 17, ya lo habíamos leído, indica que este espíritu es la raíz de todos los pecados y que mueve al individuo a pecar, dice la Escritura, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Por lo tanto, es la raíz, esta naturaleza es la raíz de todos los pecados y mueve al individuo a pecar. Y en el versículo 19 vemos que el hombre es incapaz de vencerlo en sus propias fuerzas. Esa parte es muy importante. El hombre no puede vencerlo en sus propias fuerzas, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Por lo tanto, esto es un poder que gobierna la vida del individuo. Pero no todo termina allí. En el versículo 24 y la primera parte del versículo 25 vemos que esta naturaleza puede ser vencida permanentemente por el poder del Espíritu de Dios. Leamos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Por lo tanto, hay esperanza, hay una solución, hay una opción de ser librado de ese cuerpo de muerte por medio del Señor Jesucristo. Pero no lo quiero dejar exclusivamente con la porción de Romanos capítulo 7. Quiero llevarte a otras escrituras que demuestran que se puede vencer esta naturaleza pecaminosa. La primera está en Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La primera parte del versículo 5 es clave: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Yo tengo que hacerlo morir. Cada persona, cada individuo tiene que hacer morir estas obras de la carne. Y hay otra escritura que lo respalda, que está en Tito 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí está claro que la gracia de Dios está a nuestra disposición para que, si hacemos morir lo terrenal en nosotros, podemos nosotros vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente por medio de la gracia, la ayuda de Dios que está disponible a nosotros. Pero no olvidemos la necesidad de hacer morir estas obras de la carne. Ahora el versículo 12 tiene una palabra clave que hace juego con lo que dije al inicio, que esto requiere dedicación, esto requiere esfuerzo, esto requiere que el individuo esté en la disposición de recibir mayor amplitud de la palabra. Y dice, enseñándonos. Dios está dispuesto a enseñar por medio de sus siervos
la forma correcta, cómo lograr la victoria completa sobre el pecado. Pero el individuo necesita estar en la disposición de recibir esa enseñanza. De lo contrario, va a estar buscando opciones rápidas y no va a poder encontrar la solución para el problema del pecado. Pasemos ahora a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 14, 15 y 16, y veamos lo siguiente. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Estas son disposiciones por medio del cual la persona que lo acepta puede aspirar a este modo de vida. Dice la Escritura, sed santos, y eso debe empujar al individuo a una búsqueda constante de santidad ante Dios. La última porción que quiero presentar en este bloque está en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 6 al 8, y dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En esta escritura vemos claramente que Dios estipula que el que permanece en él no debe estar pecando. Pero te preguntarás, ¿qué hacer con todas estas verdades? ¿Cómo aplico todo esto a mi vida? Dame algunos pasos específicos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo dejar de pecar? En primera instancia, créele a Dios. Dice la Escritura en Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y yo te quiero instar a creer la palabra de Dios. Si tú no crees ninguna de las cosas que he mencionado, no vas a dar ni un paso hacia la victoria. Necesitas creer la palabra de Dios. Y una vez Jesús lidió con una mujer que la habían encontrado en el acto mismo de adulterio, y después de haber lidiado con ella, se volteó a ella, dice el versículo 10 de Juan capítulo 8, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Por eso indico que necesitas creer lo que dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, no peques más. Tú necesitas creer que es completamente posible vivir sin pecar. La palabra de Dios lo respalda. Los textos bíblicos que te he presentado lo dicen claramente. Ahora te toca a ti como paso número 1 en acciones concretas. Creer la palabra de Dios. Dice Jesús, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Necesitas creer que es posible dejar de pecar. También necesitas abrirte a una exposición mayor de la palabra de Dios. Dice la porción en Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por lo tanto, usted necesita exponerse de una forma mayor a la palabra de Dios, leer más, orar más, ayunar. Son cosas claves que necesita hacer cualquier persona que quiere vivir una vida victoriosa. Hablar con Dios, comunicarte con Dios, tomar las verdades de la palabra y pedir a Dios que Él opere de una forma poderosa en el interior para hacer que esas verdades surtan el efecto necesario para conseguir la victoria. Y eso se consigue leyendo la palabra, indagando la palabra, orando, ayunando. De igual forma, necesitas rodearte de personas que creen en tu ideal. Esa búsqueda que estás haciendo de dejar de pecar, necesitas rodearte de personas que apoyen lo que estás haciendo. La mayoría de las personas no lo apoyan. La mayoría de las personas te van a decir, no puedes dejar de pecar, tú no puedes dejar de mentir, no puedes dejar la ira, no puedes dejar...
pero tú necesitas comenzar a rodearte de un grupo de personas que crean estas cosas. Y junto con ello, evitar las circunstancias que te lleven al pecado, evitar las influencias de las personas que te lleven al pecado, evitar concurrir alrededor de personas o acciones o prácticas o costumbres o momentos que te lleven al pecado. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Por lo tanto, tú necesitas hacer tu parte, apartándote de las personas que te llevan al pecado, apartándote de las influencias, de las conversaciones, de las costumbres, de los programas que te llevan al pecado, y buscar la compañía del pueblo de Dios que realmente piense de esta forma, el pueblo de Dios que realmente ha creído la palabra de Dios. Recuerda la escritura que dice: al que cree todo le es posible. Una persona que no cree estas cosas no va a ir en pos de ellas, pero hay personas alrededor del mundo que sí las creen. Por lo tanto, es tu responsabilidad buscar la compañía de estas personas. Finalmente, quiero indicarte que haciendo todas estas cosas, Dios promete estar contigo constantemente. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, versículo 20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios estará contigo si tú te esfuerzas a hacer la voluntad de Él. Dice la palabra de Dios en Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente. El versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. El versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y finalmente dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero ahora quédate conmigo en este canal para seguir aprendiendo más acerca del plan de Dios que te llevará a una vida victoriosa en Cristo Jesús.